Muy buenos días, estimados amigos. Continuando con la serie de videos relacionados al kit de herramientas para COVID 2019, hoy día nos toca presentar nuestra segunda herramienta de objetivos de gobierno y gestión. Esta herramienta nos permite analizar el detalle de la información que el marco de COVID presenta para cada uno de los 40 objetivos de gobierno y gestión. Entonces vayamos pues a explicar esta herramienta. Pero antes, un breve resumen de lo que conocemos como objetivos de gobierno y gestión. Este es el modelo de referencia de COVID que ya estamos familiarizados, probablemente ya lo conocen. Está pues formado por 40 objetivos de gobierno y gestión. Cada una de estas cajitas es un objetivo, ya sea de gobierno o de gestión. Y estos objetivos están organizados en dominios, concretamente en 5 dominios. Un dominio de gobierno, que justamente es el que estamos mostrando, que tiene 5 objetivos de gobierno, y los otros cuatro dominios, digamos, son de gestión, en donde cada dominio está conformado por un conjunto de, digamos, objetivos, ¿no? Por ejemplo, el dominio APO está conformado por 14 objetivos de gestión, el dominio BAI por 11, el dominio DSS por 6 y el dominio MEA por 4 objetivos de gestión. Bueno, ¿y qué vienen a ser entonces los objetivos de gobierno o gestión? Estos objetivos vienen a ser, valga la redundancia, objetivos que la organización tiene que alcanzar o debe alcanzar para implementar el enfoque de gobierno. Entonces, de manera práctica, lo que COVID nos dice, si tú quieres implementar el enfoque de gobierno y gestión, implementa, analiza, ¿no? Mejora estos objetivos de gobierno y gestión en tu organización. Ya hemos visto en el video anterior, pues, que es complicado que la organización pueda implementar estos 40 objetivos en un determinado momento, ¿no? O en una iteración, porque el enfoque de gobierno es iterativo, ¿no? Y entonces lo que se tiene que hacer es priorizar, ¿no? De estos 40 objetivos, ver cuáles son los más importantes y concentrarme en analizar, mejorar e implementar esos objetivos. Y para este tema de priorización ya habíamos visto que existen dos herramientas. Una ya la presentamos, que es la herramienta de la cascada de metas, y la otra que la vamos a ver en un video posterior, que es una herramienta que funciona usando los factores de diseño. Ok. Ahora que ya sabemos entonces la importancia, ¿no?, que tienen estos objetivos de gobierno y gestión, vamos a ver cuál es su contenido, ¿no? Qué tipo de información tienen estos objetivos. Y eso es lo que vamos a ver en la herramienta. Pero antes de pasar a la herramienta debemos decir que estos objetivos de gobierno y gestión están conformados por estos 7 componentes que trabajan de manera conjunta formando lo que se conoce como sistema de gobierno. Pero de forma práctica lo que podemos decir es que cada objetivo de gobierno y gestión está conformado por un proceso, por estructuras organizacionales, por flujos y elementos de información y etcétera, ¿no? Por estos 7 componentes. Vale decir que la forma de implementar o de lograr un objetivo de gobierno y gestión no es solamente analizando los procesos, sino también viendo las estructuras organizativas que van a apoyar al proceso a lograr los objetivos, viendo las entradas y salidas de información al proceso, viendo las habilidades y competencias que necesita ese proceso, analizando algunos principios o políticas que van a guiar al proceso, viendo los temas culturales, de ética y también la parte tecnológica, ¿no? Los aplicativos que van a dar soporte al logro del proceso y por lo tanto al logro del objetivo que estamos analizando. Vamos a ver pues entonces cada uno de estos componentes para los 40 objetivos de gobierno y gestión que presenta la herramienta. Entonces vamos a la herramienta. Aquí tenemos la herramienta que lógicamente está basada en esta guía, que es la guía de objetivos de gobierno y gestión, que es un documento que ustedes lo conocen y que se puede descargar del sitio web de ISACA de forma gratuita. Y ahí está pues la información detallada de los 40 objetivos de gobierno y gestión que han sido automatizadas en esta herramienta. Entonces partimos en la herramienta presentando el modelo de referencia con sus 40 objetivos de gobierno y gestión, y lo que podemos hacer acá es navegar por
por cualquiera de los objetivos para analizar y ver de qué manera usamos los contenidos que presenta, ¿no? Por ejemplo, supongamos que queremos analizar el contenido del objetivo APO04, gestionar la innovación. Entonces le hacemos un clic y nos vamos a la información de detalle, ¿no? Entonces acá vemos ya la información de detalle de ese objetivo, que básicamente, como vamos a explicar dentro de un momento, ahí están explicados los 7 componentes, ¿no? Con información valiosa que nos va a servir al momento de implementar el enfoque de gobierno y gestión. Igualmente, si me quiero ir a ver otro proceso, por ejemplo el APO12, gestionar los riesgos, igualmente voy y analizo toda la información que forma parte de este objetivo, ¿no? Entonces, como verán, esta herramienta pues me permite navegar por los objetivos y analizar cada uno de sus componentes. Ahora sí, a modo de ejemplo, voy a usar el objetivo BY 11, gestionar los proyectos, que es un objetivo bastante conocido, y vamos a aprovechar, digamos, este objetivo para explicar ya el contenido. Acá tenemos ya el contenido detallado de ese objetivo y vemos que en una primera parte tenemos información general sobre el objetivo, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá el dominio al que pertenece este objetivo, que es el dominio construir, adquirir e implementar, ¿no? O el BY, el objetivo de gestión que estamos analizando, que es el BY 11, gestionar los proyectos, el área prioritaria a la que pertenece, el modelo core de COVID o el modelo principal de COVID. Luego tenemos una descripción del objetivo y también su propósito. La descripción es, digamos, la definición de en qué consiste el proceso, ¿no? Qué pasos hay que seguir en este proceso. Y el propósito es cuál es el resultado que voy a lograr al implementar este proceso, ¿no? ¿Qué va a ganar la empresa al implementar este proceso? O este objetivo, ¿no? Perdón, más que proceso es objetivo. Y entonces, si vemos la descripción del objetivo, vemos acá que es gestionar todos los proyectos que se inician en la empresa, alineados con la estrategia de la empresa y de forma coordinada con base en una estrategia de gestión de proyectos estándar que me permite pues iniciar, planificar, controlar y ejecutar proyectos y concluir con una revisión post-implementación, ¿no? Esa es una descripción del objetivo. Y luego el propósito, ¿no? Lo que se logra con este objetivo. Y acá tenemos que el propósito entonces del BY 11 es lograr los resultados definidos en el proyecto y reducir el riesgo de retrasos inesperados, ¿no? Costes y erosión de valor mediante la mejora de las comunicaciones y la participación del negocio y de los usuarios finales. También como propósito está garantizar el valor y la calidad de los entregables del proyecto y maximizar su contribución a los programas definidos y al portafolio de inversiones, ¿no? Entonces, información valiosa que me permite entender el objetivo. A continuación, acá tengo ya información de lo que se conoce la información de la cascada de metas, ¿no? Todo esto de acá es la información de la cascada de metas. Vale decir, este objetivo, si logramos implementar de manera adecuada este objetivo, ¿no? Gestionar los proyectos, vamos a dar soporte a estas metas de alineamiento, ¿no? A la meta AG03, AG06 y AG09, que son metas de alineamiento o metas relacionadas con TI. Por ejemplo, el AG03 es beneficios obtenidos del portafolio de inversiones, la AG06 agilidad para convertir los requisitos de negocio en soluciones operativas y así sucesivamente, ¿no? Y también se muestra acá una serie de metas empresariales que se van a lograr. O sea, en otras palabras, el hecho de que implementemos de una manera adecuada este objetivo que estamos analizando, ¿no? Que es el BY 11, gestionar los proyectos, van a permitir que se logre también estas metas, ¿no? Estas metas de alineamiento y estas metas empresariales, ¿no? Vemos que como metas empresariales que se lograrían están el portafolio de productos y servicios competitivos, optimización de la funcionalidad de los procesos internos de negocio y gestión de programas de transformación digital. Entonces es importante tener en cuenta esta información porque me permite hacer el seguimiento al proyecto de implementación de gobierno, ¿no? Para ver si mi proyecto o programa de implementación de gobierno está logrando los resultados. O sea, en qué medida todo el programa está apoyando al logro de las metas de alineamiento y a las metas empresariales. También para hacer este seguimiento, esta supervisión,
acá podemos ver información de algunas métricas de ejemplo que se dan para cada una de las metas, ¿no? Por ejemplo, para la meta AG03, acá tenemos dos métricas que se pueden utilizar, ¿no? Para la AG06 tenemos ahí 4 métricas que se pueden utilizar. Igualmente, para la parte de las metas empresariales también tenemos un conjunto de métricas de ejemplos que se pueden utilizar. Entonces, toda esta es una información muy valiosa en el momento de, digamos, hacer la supervisión o el monitoreo, ¿no? O del desempeño de un programa de gobierno y gestión de TI. A continuación ya tenemos la información de los componentes, ¿no? Y comenzamos con la información del primer componente, que es el componente procesos. Y entonces para el componente procesos tenemos la información que vamos a mostrar. Para COVID, un proceso está conformado por prácticas y una práctica está, digamos, conformada por actividades. Y entonces lo que se presenta para el componente procesos es el conjunto de prácticas que forman parte del proceso. Por ejemplo, el BAI 11.01 es la primera práctica, ¿no? Y si seguimos analizando, el BAI 11.02 es la segunda práctica, ¿no? El BAI 11.03 es la tercera práctica, y así este proceso tiene un conjunto de prácticas. Vamos a ver cuál es la última práctica. Tenemos la 8 y tenemos la 9. Tenemos hasta 9 prácticas, ¿no? Este proceso tiene 9 prácticas. Y entonces se presenta y se describe cada una de las prácticas. Vamos a analizar nosotros la primera. Y para la primera práctica, ¿qué es lo que tenemos? Una definición en qué consiste la práctica, ¿no? Por ejemplo, está primero el título de la práctica, mantener un enfoque estándar en la gestión de proyectos, y hay una definición en qué consiste esa práctica. Y luego tenemos un ejemplo de métricas, en este caso 2 métricas, para hacer el seguimiento, ¿no? O para determinar el desempeño del proceso. Y esto también va a ser importante, como en el caso anterior, con las metas. Esta también es importante para hacer el seguimiento, ¿no? Y la supervisión del programa de gobierno y gestión. Luego, esta práctica está conformada por actividades, en este caso por 4 actividades que están numeradas, en este caso del 1 a 4, y hay una descripción detallada de cada actividad. Asimismo, acá verán que las actividades están asociadas a un nivel de capacidad. Por ejemplo, estas 2 actividades están asociadas a un nivel de capacidad 2, esta está asociada a un nivel de capacidad 3 y esta a un nivel de capacidad 4. El tema de niveles de capacidad, que tiene que ver ya con el tema de gestión del desempeño de COVID, lo vamos a explicar en el siguiente video, ¿no? Donde vamos a presentar una herramienta para gestionar justamente el desempeño. Y ahí vamos a analizar cómo se determina el nivel de capacidad actual, objetivo, y cómo se identifican las brechas. Como un avance podemos decir que si, por ejemplo, las prácticas tienen niveles de capacidad 2, quiere decir que estas son prácticas como que básicas, imprescindibles, ¿no? Perdón, actividades básicas, imprescindibles para la práctica. Si ya quiero que mi práctica funcione un poquito mejor, ya debería implementar las actividades con nivel de capacidad 3 y así sucesivamente. O sea, en la medida que la práctica, ¿no? O las actividades tengan un nivel de capacidad mayor, esto quiere decir que el proceso, la práctica, la actividad funciona mejor, ¿no? Ha sido mejor implementada y está logrando sus resultados. Pero este tema, como comentaba, lo vamos a ver con más detalle en el siguiente video. Entonces, haciendo un resumen, para el componente procesos se muestra información de detalle de la práctica, ejemplo de algunas métricas, y se muestra una relación detallada de las actividades con los niveles de capacidad asociados. Luego también acá hay otro campito en donde se muestra la información relacionada, ¿no? O documentación relacionada. Esto quiere decir qué otras guías existen en el mercado que me pueden dar información más detallada sobre esta práctica, ¿no? Esas son las guías relacionadas. Y acá el marco me dice, si quieres información más detallada de este tema, ándate a esta norma. En este caso me está apuntando al NIS, ¿no? A la publicación 800-53, revisión 5. Y me dice también la referencia específica, ¿no? En qué parte del documento se puede encontrar la información, ¿ya? Entonces, esa es la documentación relacionada o las guías relacionadas que presenta COVID a nivel de todos los componentes, ¿no? Como vamos a ir viendo más adelante.
Y esa es toda la información que se presenta, digamos, para la práctica, ¿no? Luego se repite, ya este es para la práctica 2, también vemos la descripción de la práctica, algunas métricas, las actividades con sus respectivos niveles de capacidad y alguna guía relacionada cuando hubiere, ¿no? En algunos casos no hay información relacionada o no hay una guía y simplemente acá se pone no existe, ¿no? Pero en la mayor parte digamos, de los objetivos sí existe una información relacionada que nos puede ayudar. Entonces así vemos toda la información de las siguientes prácticas y como verán es información abundante, ¿no? Justamente esta es digamos, la mejor información que tiene COVID, ¿no? De los 7 componentes, digamos, el componente procesos es el que tiene una información más detallada, ¿no? Más minuciosa, ¿no? Que nos va a servir para, digamos, evaluar el nivel de capacidad de nuestros procesos, ¿no? Tal como lo vamos a ver en el siguiente video. ¿Ok? Luego que hemos visto ya la información importante que hay para el componente procesos, ya vemos el siguiente componente, ¿no? El componente estructuras organizativas, ¿no? O estructuras organizacionales. Entonces, para este componente lo que se presenta es una matriz RACI, ¿no? Esta es una matriz RACI en donde se puede ver, por un lado, en esta parte se pueden ver los roles y estructuras, ¿no? Que deben participar en este proceso. Y acá se ven, digamos, los niveles de responsabilidad asociados, ¿no? Que son A y R, donde A significa accountable, ¿no? O el que da cuenta, y R, responsable, ¿no? El que participa en la práctica. Y acá tenemos, digamos, los niveles de responsabilidad asociados a las 9 prácticas que tiene este proceso. Por ejemplo, la primera práctica, que es mantener un enfoque estándar en la gestión de proyectos, el que da cuenta es el director general ejecutivo, ¿no? Este es el que da cuenta de esta práctica. Y los responsables, vale decir, los que participan en esta práctica, en este caso es el director de TI, el gestor de programas y el gestor de proyectos. Hay que tener presente también que la matriz RACI de COVID 2019 solo recomienda niveles de responsabilidad A y R, ¿no? De la matriz RACI, o sea, el R y el A. No recomienda los niveles de responsabilidad C de consultado e I de informado, que también forma parte de la matriz RACI. Y no la recomienda porque estos niveles de responsabilidad son muy variables, dependen del contexto de cada organización. Eso quiere decir que en el proceso de implementación de gobierno y gestión hay que adaptar esta matriz RACI a la organización y completar los niveles de responsabilidad que faltan, ¿no? Vale decir, el nivel de responsabilidad C de consultado e I de informado debe ser completado. Igualmente, igual que el otro componente digamos, de procesos, también puede haber acá documentación relacionada, ¿no? Y de hecho me dicen, si quieres mayor información sobre este componente, tienes que irte al PMBOK, sexta edición del 2017 y específicamente a esta parte, ¿no? Del documento. Luego tenemos ya información sobre el siguiente componente, que es el componente elementos y flujos de información, ¿no? Entonces vamos a ver que para este elemento lo que tenemos, o para este componente lo que tenemos es la siguiente información. Tenemos la información de entrada y salida a nivel de cada práctica. Por ejemplo, hemos visto que este proceso, su primera práctica es el BY 11.01, mantener un enfoque estándar en la gestión de proyectos. Entonces, esta práctica tiene todas estas entradas, ¿no? Por ejemplo, requisitos de la arquitectura de gobierno, descripciones de las fases de implementación. Esta es una entrada para esta práctica y esa entrada viene de esta otra práctica. Igualmente pueden ver acá ustedes otra entrada, riesgo identificado en la prestación de los proveedores, que también viene de otra práctica, ¿no? Entonces, a nivel de entradas lo que tenemos son, digamos, los elementos de información y el origen, de dónde viene esta información. Y luego en la parte de salida tenemos, digamos, los elementos de información que van a salir de la práctica y a dónde van dirigidas, ¿ya? Por ejemplo, acá la salida de esta práctica va a ser el enfoque de gestión del proyecto actualizado y esta salida va a ir a dónde. Cuando dice interna quiere decir a todas las prácticas del proceso, ¿no? Va a ir a todas las prácticas del proceso.
Pero como en otros casos, por ejemplo acá esta práctica, gestionar la calidad del proyecto, también tiene entradas que vienen de otras prácticas y tiene salidas que se van a otras prácticas, ¿no? Por ejemplo, esta salida, que es el plan de gestión de calidad del proyecto, se va a 3 prácticas diferentes, ¿no? Esta salida de acá se va a una práctica, ¿ok? Esta información también es bien interesante en el momento en el que la empresa decide hacer un modelamiento de su proceso, ¿no? Es muy útil para el proceso de modelamiento. Luego el siguiente componente, acá podemos ver el siguiente componente, que es la continuación. El siguiente componente es el componente personas, habilidades y competencias, ¿no? Entonces acá lo que se nos muestra es una relación de habilidades y competencias que se requiere para que el proceso que estamos analizando funcione bien y se dé un apoyo adecuado al objetivo que se quiere lograr. Y entonces en este caso concreto me dicen, para el proceso que estamos analizando se necesitan estas 3 habilidades y competencias, ¿no? Para el personal, lógicamente, habilidades y competencias para el personal que va a participar, ¿no? Que participa en este objetivo, en este proceso. Soporte a portafolio de programas y proyectos, gestión de proyectos y portafolio y gestión de proyectos, ¿no? Se identifican las habilidades y competencias. Y aquí en esta parte donde dice documentos relacionados, se ve en qué guía, en qué documento puedo obtener una información más detallada de esta habilidad. Y en este caso, COBI trabaja básicamente con estos 2 marcos, ¿no? Con el marco SFIA, que viene de Skill Framework for Information Age, y con el e-Competence, ¿ya? En estos marcos se describe a un nivel más detallado en qué consisten estas habilidades y competencias. Y también se muestra pues una referencia específica, ¿no? Por ejemplo, a nivel de SFIA se dice cuál es el código de esa habilidad, y a nivel de e-Competence se dice en qué parte, en qué sección del documento puedo encontrar esa información. Tenemos también uno de los videos posteriores en donde vamos a presentar este marco, ¿no? El SFIA, que es el marco con el que más trabaja, ¿no? O sea, hay más documentos relacionados sobre SFIA que sobre e-Competence, ¿no? Por ese motivo es que hay un video, hay una herramienta en donde vamos a presentar ese marco. La siguiente, o el siguiente componente ya es el componente de políticas y procedimientos. Ya los siguientes 3 componentes que justamente se muestran acá, el componente políticas y procedimientos, el componente cultura, ética y comportamiento y el componente servicios, infraestructura y aplicaciones, son 3 componentes para los cuales hay poca información, ¿no? En los anteriores habíamos visto que hay una información interesante, ¿no? En donde claramente el que tiene mayor información y más relevante es el componente procesos, pero también hay buena información para el componente estructura organizacional, ¿no? Flujos y elementos de información, habilidades y competencias. Pero para estas 3 últimas ya la información es menor, ¿no? Por ejemplo, a nivel de políticas y procedimientos se presenta algunas políticas relevantes, ¿no? Que serían importantes implementar en la organización para apoyar al objetivo. Y en este caso me presenta una sola política, ¿no? Dependiendo del objetivo me podría recomendar 2 políticas, 3 políticas, pero siempre son pocas, ¿no? No son demasiadas. Hay una descripción de la política y luego está, digamos, la documentación relacionada, ¿no? O sea, ¿dónde puedo encontrar más detalle de esta política? Luego, para el otro componente, cultura, ética y comportamiento, también se da como ejemplo algunos elementos culturales que se debería tener en cuenta, ¿no? Para el objetivo que estamos analizando. Y entonces acá hay una descripción del elemento cultural y no hay documentación relacionada, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que como descripción del elemento cultural nos dicen hay que establecer una cultura de gestión de proyectos en toda la empresa que garantice su implementación consistente y óptima, tomando en consideración la estructura organizativa y el entorno empresarial, ¿no? Etcétera. Entonces hay una información genérica que nos puede servir y guiar para ver el componente de cultura, ética y comportamiento, ¿no? Que es un componente bastante importante. Y finalmente el componente servicios, infraestructura y aplicaciones sirve para identificar qué herramientas, qué aplicativos podrían existir en el mercado que me ayude a implementar este proceso de gestión de proyectos y a lograr los objetivos, ¿no?
de este objetivo de gestión que estamos analizando. Y en este caso concreto vemos que COVID me recomienda usar herramientas de gestión de proyectos. Y como verán, es una recomendación muy general, muy de alto nivel, porque como es un marco, digamos, independiente, no me puede recomendar un producto en particular, ¿no? No me puede recomendar un producto con nombre propio o a un proveedor específico, ¿no? Tiene que ser una recomendación de carácter general. Y eso es todo. Vamos a volver al, digamos, a nuestra presentación para cerrar esto con un breve resumen. Entonces, como resumen general, podemos decir que la herramienta, ¿no?, nos presenta el modelo de referencia en base a los 40 objetivos de gobierno y gestión y me permite pues navegar, ¿no?, navegar por estos objetivos y analizar, entender y utilizar la información que se proporciona, ¿no? Y habíamos visto que la información que se proporciona para cada uno de estos objetivos de gobierno y gestión es primero una información general, donde está la descripción del objetivo, el propósito del objetivo, luego está una información respecto a las metas, tanto de alineamiento como metas empresariales a las cuales da soporte este objetivo, con ejemplo de algunas métricas, y a continuación ya viene la información detallada de cada uno de los 7 componentes, ¿no? Para el componente procesos, que es donde se tiene mayor información, el componente estructura organizacional con la matriz RACI, el componente flujos y elementos de información con las entradas y salidas, el componente habilidades y competencias con algunas habilidades y competencias asociadas a marcos de referencia específicos, ¿no?, como SFIA y Competence. Y habíamos dicho que para estos 4 primeros componentes hay como una información bastante interesante. Pero los 3 componentes finales, que son políticas y procedimientos, cultura, ética y comportamiento, y servicios, infraestructura y aplicaciones, ya el nivel de información que tiene el marco es pequeña, ¿no? No hay mucha información, hay poca información, lineamientos generales. Ya seguramente si alguno de ustedes ya conoce la guía del área prioritaria de seguridad de la información que ya ha sido publicada, entonces, ese tipo de documentos, ¿no?, las guías de área prioritaria, sí ya tienen información más abundante sobre los componentes, ¿no? Entonces, los que tienen interés y pueden adquirir, porque este ya tiene un costo, esa guía de área prioritaria de seguridad de la información, van a ver pues que ahí hay información abundante sobre, por ejemplo, políticas, esquema de cultura, ética y comportamiento, herramientas que se pueden utilizar dentro del ámbito de seguridad de la información. Bueno, eso es todo lo que quería mostrarles con esta herramienta. Espero que el video haya sido de su utilidad. Y como siempre, cualquier consulta, comentario, recomendación será bienvenida, digamos, tanto en mi dirección de correo, en mi dirección de LinkedIn o directamente un mensaje a través de YouTube. Entonces, muchas gracias y ya nos veremos en el siguiente video. Hasta pronto.